Voy a hablar, cómo no, me atrevo a hacer un chiste malo por variar, sobre la aportación de Eugenio Coseriu al estudio de los sistemas verbales románicos y más en concreto a la forma en la que él concentró dicho estudio, el imperfecto, y abordar el estudio gramatical de las formas de imperfecto significa enfrentarse a una cuestión de especial debate y controversia ya desde hace tiempo, como es la de la interrelación tiempo-aspecto en los sistemas verbales. En el caso concreto de los estudios sobre el verbo español, han llegado a ser destacadas al respecto dos tendencias calificables de temporalista frente a aspectualista. Con la primera de ellas tenemos que poner en relación la explicación proporcionada por Coseriu para el valor gramatical de los imperfectos en las lenguas romances, cuyo sistema verbal era concebido por el autor citado como exclusivamente de tipo temporal. La segunda, la llamada aspectualista, con sus primeras manifestaciones de importancia en las obras de Gil y Gaya y Alarcos de Orac, defiende la misma consideración temporal para los valores gramaticales expresados por Cantava y Canté, debiendo en consecuencia recurrir a la adición de otra categoría gramatical, el aspecto, en la descripción del sistema para poder explicar la oposición entre sus respectivos contenidos. Siempre nos ha llamado la atención el hecho de que los modernos defensores de hipótesis aspectualistas en el ámbito de la lingüística hispánica no tengan normalmente en cuenta lo defendido por los dos últimos autores que he citado, Gil y Gaya y Alarcos de Orac, en los que siempre podrían buscar algún apoyo. Su punto explícito de partida se sitúa normalmente en el estudio lógico de Hans Reichenbach, autor que, entre otras cosas, se mostró bien consciente de que sus descripciones resultaban de una reflexión en términos de lógica simbólica y podían no coincidir realmente con los hechos de estructura temporal visibles en una lengua concreta. Además de basarse directamente, en especial en lo que se refiere a la caracterización gramatical de las formas simples de pasado, en las estructuras del inglés, de una lengua pues cuyo sistema verbal no establece una diferencia comparable a la expresada en castellano entre Cantava y Canté, por lo que su análisis no puede ser volcado, sin más, en el de los sistemas de corte romano. La improcedencia de proyectar en unas lenguas los hechos funcionales verificados en otras es algo en que hizo hincapié Coseriu en su estudio específico sobre el verbo románico y en particular sobre la posición del imperfecto en la estructura del sistema verbal. Estudio igualmente ignorado en tantas aproximaciones posteriores a esta cuestión gramatical en concreto, aunque en este caso la ignorancia resulte menos incomprensible al tratarse, para empezar, de un análisis que revela la carencia de base de las atribuciones de funcionalidad independiente a la categoría aspectual en los sistemas verbales característicos de las lenguas romances. Coseriu fue bien claro en este sentido al establecer que como punto de partida para su estudio, cito, no se tomará ningún modelo que sea tan simple como el modelo de las lenguas germánicas o eslavas, pues el sistema románico es mucho más complejo que aquellos. Para sintetizar en términos generales de análisis funcional que, cito de nuevo, cada lengua, mejor dicho, todavía cada sistema lingüístico es una organización original y de especie única. Las fronteras internas de una clasificación, en su mayor parte, no coinciden con las clasificaciones de otra. Fin de cita. El libro del que proceden estas líneas, publicado en su versión original alemana en 1976, desarrolla el pensamiento concreto que su autor previamente había expuesto a través de su labor docente desde comienzos de los años 60 y posteriormente retomaría en su conferencia Aspekt verbal u Aspekt verbo, aportación, a nuestro modo de ver, de referencia no menos obligada que su mucho más divulgado libro de 1976, en la que, con especial concisión y claridad, el profesor de Tübingen sintetizó una serie de claves fundamentales para el estudio de la categoría aspectual en su relación con la temporal. De entrada, Coseriu nos recordaba su idea de unas categorías gramaticales entendidas como clases universales de contenido gramatical, en el sentido de posibilidades universales de lenguaje que pueden ser realizadas en las lenguas. Una lengua dada puede, por ejemplo, presentar o no el aspecto entre las categorías constitutivas de su sistema gramatical. Puede carecer propiamente de aspecto gramatical, incluso si dispone de medios para expresar contenidos de naturaleza aspectual por medio de su léxico o bien de otras categorías, como posibilidades secundarias de estas últimas. En cualquier caso, una categoría existe en el sistema gramatical de una lengua si en él funciona como categoría autónoma, representada por oposiciones específicas y no reductibles a otras categorías.
Insistió además en el carácter complejo, pluridimensional de la categoría gramatical aspecto, que no puede ni debe reducirse a priori a una sola dimensión, llegando a especificar las más frecuentes conocidas entre las numerosas dimensiones aspectuales en términos de duración, iteración, determinación, terminación, resultado, visión, fase y colocación o incidencia. Y presentó esta categoría, como siempre, combinada íntimamente con el tiempo verbal, lo que de hecho nos permite establecer un vínculo con otro gran estudioso de ambas categorías, si nos referimos a Bernard Comrie, a los conceptos gramaticales de tense y aspect, como relacionados con el tiempo, con la noción de tiempo, con el time, pero que destacó la condición de categoría deíctica del tiempo verbal frente al aspecto relacionado más bien con la constitución temporal interna de la situación. De hecho, el libro El sistema verbal románico constituye mucho más que un estudio sobre gramática del verbo. En sus páginas hallamos la presentación de una serie de conceptos clave de la teoría lingüística concebida por Cosello, incluyendo su noción de lengua histórica, o las distinciones sistema-norma-habla o sistema-dia-sistema. Y precisamente respecto de esta última, no deja de sorprendernos que el propio título del libro hable de un sistema verbal románico, cuando el autor deja suficientemente claro que no es necesario salir de los límites de una misma lengua para encontrar diferencias de sistema, que en rigor exigirán hablar de diasistema en relación con el ámbito de una misma lengua histórica. Si, por ejemplo, ciñéndonos al estudio del verbo español, hemos defendido, en cuanto a la interrelación de los valores expresados por las formas canté y he cantado, la existencia de dos estructuras de sistema, cada una de ellas dotada para más de dos variantes principales, por ejemplo, en nuestro libro de 2019, con más razón hemos de ser cautos ante el empleo del término sistema con referencia a los hechos estructurales de diferentes lenguas, hecho en la práctica bien tomado en consideración por el propio Cosello, cuando, y precisamente en relación con la cuestión de los perfectos, en esta ocasión en francés, se refirió con toda claridad al sistema donde se diferencia j'ai chanté y je chanté frente al sistema donde solo se dice j'ai chanté y no se practica ninguna otra diversificación. La idea cosseriana del valor lingüístico o función considerado como categoría del contenido nos lleva a su concepción de un análisis funcional, dirigido al reconocimiento de dichos valores y no a los hechos de una morfología en el sentido externo del término, así como de la base estructural del análisis al considerar las unidades funcionales como componentes de formaciones lingüísticas mayores que están delimitados y definidos por ciertas oposiciones simples. Así se nos anticipa la presentación del principio de la funcionalidad. Términos de una diferencia en el contenido es un hecho de lengua si a la misma le corresponden diferencias en la expresión material. Términos que nos llevan a destacar de nuevo los planteamientos de Martín Sánchez Ruy Pérez, autor explícitamente tenido en cuenta por Cosello, y cuyos apartados introductorios a su estudio sobre el sistema verbal griego antiguo siempre nos han parecido un verdadero manifiesto de la morfología estructural. En sus propias palabras, recordemos, no puede haber oposición de significados sin la correspondiente oposición de significantes. Como recientemente sintetizaría la profesora Bucheva, el principio de la funcionalidad se manifiesta en virtud del principio de oposición. Y la verificación de las oposiciones dotadas de valor funcional en el seno de un sistema requiere de la puesta en práctica de un procedimiento metodológico como es el de la conmutación, tal y como bien hemos sabido desde el surgimiento de la fonología como disciplina lingüística autónoma. Pero precisamente, y obvia debe resultar la puntualización, el recurso a la conmutación está por regla general ausente en los estudios verbales, y no son los únicos en este sentido, que toman como base el citado análisis lógico de Reichenbach, siempre más atentos a la descripción de realizaciones concretas de contenido temporal, descripción condicionada, y hemos de insistir en ello, por un enfoque que arranca de las estructuras reconocibles en un sistema como el del inglés o el del alemán nativo de Reichenbach, y que por otra parte extendió desde el primer momento la idea de tres y siempre tres puntos entre los que establecer relaciones temporales, partiendo de su reconocimiento en apenas dos casos concretos, el del present perfect y el del simple past, y generalizando además la presentación de este último como expresión de simultaneidad a una referencia anterior. Esto es como lo que un siglo antes Bello había llamado copretérito, anterior a cualquier aparición
generalizándola a cualquier aparición de la forma inglesa de pasado simple, incluyendo aquellas en que su traducción al castellano exige el uso no de cantaba, sino de cante. Como ilustraremos más adelante, una forma como el perfecto simple no puede expresar una relación de simultaneidad orientada desde una referencia pasada, como tampoco puede definirse su valor en el sistema en simples términos de pasado, sino partiendo de atender a la noción relativa de anterioridad que su valor comparte en el sistema con en concreto los representados por las diferentes formas compuestas. Podemos mirar ya directamente los ejemplos 1, 2, 3 y 4, que nos permiten verificar perfectamente, primero, la improcedencia de mantener los conceptos, entre comillas, absolutos, tradicionales, de pasado, presente y futuro, que lo sabemos bien, cuando menos desde la primera mitad del siglo XIX, por ahí estaba Erasmus Rask, por ahí estaba Andrés Bello, deben ser sustituidos por las nociones relativas, siempre relativas, de anterioridad, simultaneidad y posterioridad, bien directamente desde el centro de relaciones temporales del sistema, bien directamente respecto de alguna referencia, a su vez orientada desde este centro o desde otra. El primer ejemplo, la radio anunció que llovería en todo el noroeste, nos permite verificar que llovería es lo que Bello llamaba un postpretérito. Expresa posterioridad relativa a un pretérito, a anunció, pero no nos indica absolutamente nada sobre si la lluvia es pasada, presente o futura, vista desde nuestro aquí y ahora. Los ejemplos 2A, 2B y 2C nos revelan que efectivamente esta construcción puede referirse tanto a una situación en que efectivamente llovió, como en 2A, en que efectivamente está lloviendo, como en 2B, como en que efectivamente lloverá de un momento a otro, como en 2C. Sin embargo, cometeríamos un gran error si de estos ejemplos dedujéramos que una forma como llovería, como cantaría, no posee un valor temporal propio en la estructura del sistema. Los ejemplos siguientes, 3A, B y C, nos presentan esta forma, que aparece de nuevo en 3C, oponiéndose, la conmutación así nos lo revela, en igualdad de contexto y circunstancias, que llovería transmite una noción de postpretérito que se opone de manera más o menos directa a la de copretérito expresada por llovía, a la de antepretérito expresada por había llovido. Y a su vez los ejemplos de 3 son los resultados paralelos, los resultados directos de la transformación de los ejemplos de 4 a partir de un pretérito, un presente y un futuro a la correlación temporal vista desde una referencia de pretérito. Todo esto nos deja, por si pudiera caber alguna duda a estas alturas, sin mayores dudas, vacilaciones ante el funcionamiento relativo de las significaciones temporales transmitidas por las formas verbales. Bueno, pues Cosello, como sabemos, estructuró su análisis del sistema en dos planos. El actual, opuesto al lin actual, de tal manera que las formas de presente e imperfecto son los centros respectivos de ambos planos, y destacando, en su opinión, que lo inactual no se identifica siempre con una noción temporal de pasado en referencia a otras manifestaciones de alejamiento que puede expresar una forma como la de imperfecto, y desde cualquiera de ambos planos pueden situarse directa o indirectamente unas perspectivas, dimensiones que enfocan la acción verbal desde un punto de referente, que serán primarias cuando se establecen directamente desde uno de los dos planos. Estas perspectivas, en opinión de Cosello, no definen tiempos, sino espacios temporales a los que se refiere en términos de perspectiva retrospectiva, paralela o prospectiva, no difícilmente paragonables en lo temporal, porque son nociones temporales. Esta vez a las nociones a las que nos habíamos referido como respectivamente anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Cosello, miremos ahora el cuadro 1, procedió a la representación esquemática de la combinabilidad entre los dos planos y las tres perspectivas primarias, ejemplificándola con las formas simples del indicativo portugués y empleando más adelante las denominaciones de la gramática tradicional como registro conjuntamente en el cuadro número 1. Los paralelismos temporales
estos paralelismos temporales hallarán, creemos, en ella más precisa representación mediante una nomenclatura que renuncie, para empezar, a las etiquetas tradicionales, cuya significación es de hecho aspectual, como perfecto, imperfecto o pluscuamperfecto, o incluso modal, como es el caso de condicional, lo que nos devuelve a la base de la terminología temporal ideada por Bello, con la necesaria readscripción del término antepretérito a la significación temporal básica del tradicional pretérito pluscuamperfecto. Ahí tenemos el cuadro 2 debajo del 1, donde vemos perfectamente la triple correspondencia entre las nociones que para Cosseriu derivan de sus perspectivas aplicadas al plano actual y las correspondientes aplicadas a su plano inactual. Vamos a, si no le importa, Nicola, vamos a pasar a la página siguiente por motivos de tiempo. Voy a preparar un poco. Sí, pasemos a la segunda página, por favor. Ahí, nos detenemos ahí. La concepción cosseriana del sistema temporal articulado sobre dos planos guarda, por otro lado, alguna relación con la teoría verbal defendida por Alarcos de Orac desde 1959, pero con una importante diferencia. El profesor de Oviedo estableció igualmente una división binaria entre lo que él llamaba dos perspectivas, una de presente o participación frente a una de pasado o alejamiento, que, como en el caso de los planos de Cosseriu, y como ya su doble nomenclatura revela, admiten tanto una proyección directamente temporal como otra relacionada con un punto de vista, el de la participación o el del alejamiento, que debemos enfocar como modal. La antedicha importante diferencia entre una y otra teoría se encuentra en la situación del perfecto simple en la estructura del sistema. En el caso de Alarcos, la forma Canté es emplazada en la segunda de sus perspectivas, la de pasado, mientras que en el de Cosseriu su ubicación sistemática corresponde, como hemos visto, al primero de ambos planos, el actual. La interpretación alarquiana implica, de un lado, la problemática inclusión, en la antedicha perspectiva de pasado o alejamiento, de la única forma verbal de pasado en el modo indicativo español, que en términos de Guillermo Rojo no admite usos dislocados, o que en los nuestros no puede constituir la manifestación del significante de ninguna unidad verbal marcada por el rasgo modal y realidad. A diferencia de había cantado, cantaba y cantaría. Y de otro lado supone el mantenimiento por parte de Alarcos de la concesión de un mismo valor temporal a canté y cantaba, y del consiguiente recurso al aspecto para explicar la diferencia entre sus contenidos gramaticales, concebida como una oposición directa, mientras que para Cosseriu no cabe hablar sino de una oposición compleja entre el perfecto simple y el imperfecto. Y por otro lado, los posibles matices aspectuales reconocibles entre las apariciones de estos dos tipos de unidades verbales en las lenguas romances serán interpretados por Cosseriu como efectos secundarios de distinciones temporales. Así, verificamos que un análisis gramatical, como en los que en su momento efectuó Alarcos de Orac, modélicamente estructurales, por otro lado, en su atención básica al establecimiento de un conjunto de oposiciones gramaticales, falló en cuanto a la profundización en lo que se refiere a la sustancia de contenido, al atribuir a canté y cantaba un mismo valor temporal, que, como nuestros ejemplos 6 y 7 revelan, ambas formas no comparten. Nací, 6A comparte con había nacido, 7A, la expresión de una relación primaria de anterioridad, vector menos V a la derecha de la fórmula, adaptamos las fórmulas de Guillermo Rojo, mientras que cantaba, 7B, me dijo que le gustaba la música, comparte la noción, la relación primaria de simultaneidad con el presente me gusta, por lo que no puede hacer nunca la forma de perfecto simple. No hay, por tanto, tal identidad temporal entre los significados de unas y otras formas. Y la verificación de la existencia de una diferencia funcional de base temporal entre dichos significados invalida la base imprescindible para la defensa de una distinción funcional de otro tipo. Volvemos así a la idea cosseriana de las distinciones aspectuales señaladas entre uno y otro significados, en el verbo románico en general, como unos efectos secundarios que han sido confundidos con los valores en lengua, términos de Cosseriu. Y hemos de prestar atención a sus palabras exactas cuando nos expuso que el imperfecto románico designa frecuentemente, souvent en el francés original, una acción
en su desarrollo, y el pasado simple y el compuesto designan muy frecuentemente acciones acabadas, destacando en ellas la significativa presencia de las expresiones adverbales souvent y, más adelante, très fréquemment, que implican que las señaladas manifestaciones de tipo aspectual no acompañan forzosamente a los valores temporales reconocidos y caracterizados como tales en su dimensión funcional. Conocida es la capacidad de aplicación de las formas de imperfecto a acciones aspectualmente descriptibles como puntuales y que en consecuencia contradicen toda pretensión de caracterización gramatical en términos de imperfectividad para la correspondiente unidad del sistema verbal. El hispanista polaco Wiaczesław Nowikow, por ejemplo, ha comparado las secuencias que tenemos en nuestros tres ejemplos de numerados 8, del 8A a 8C, a las 9 de la mañana explotaba la bomba, y en el minuto 93 Sergio Ramos marcaba el gol de la victoria. Mi colega polaco es un ferviente madridista. El pasado mes desaparecía Mercedes Sosa al confrontarlas, digo, con sus respectivas traducciones al polaco, que reclaman el uso de formas aspectualmente imperfectivas. Y hemos de insistir en que ante este tipo de ejemplos correspondientes al empleo que ha sido llamado, por ejemplo en la nueva gramática, imperfecto descriptivo, no cabe pensar, y de nuevo tendríamos que discrepar de Alarcos y Orac, en nada parecido a la neutralización de una oposición gramatical, dado que, como muy bien expuso al respecto Coseriu, cito, el imperfecto parece retener su propio valor y uso y expresar algo especial. No se trata de un simple prescindir de una diferencia porque no se necesita hacerla, o bien porque no es necesaria. Si se tiene que una sustitución, ella es aquí intencionada para expresar un cierto matiz. Fin de cita. No deja de resultar, por tanto, contradictoria la caracterización registrada en la nueva gramática en términos de perfectivo de un empleo como el que acabamos de citar para una forma verbal que la misma gramática caracteriza como imperfectiva. Como igualmente caracteriza también, por cierto, la forma de presente. Pero miremos los ejemplos 9A, 9B y 9C, que puede tener de imperfectivo el presente de se levanta la sesión, de os declaro marido y mujer, de muere al precipitarse desde un noveno piso, designación de, digamos, acciones puntuales en el más puro sentido del término. En consecuencia, y a la vista de estos ejemplos, más que pensar en efectos redundantes, más que pensar en las manifestaciones aspectuales como efectos redundantes, partiendo de propiedades funcionales de base temporal, hemos de concluir que la afuncionalidad del aspecto de un sistema verbal como el del español puede permitir la combinación de cualquier enfoque temporal con los más variados matices de contenido relacionables con la categoría general aspecto, reconociéndose, eso sí, una mayor idoneidad del enfoque que llamamos simultaneidad primaria para la expresión más espontánea de significaciones verbales aspectualmente imperfectivas, ya sea en su producción durativa, iterativa, habitual, etcétera, que no dejan de resultar, por otro lado, combinables con enfoques de anterioridad o posterioridad, aunque normalmente necesitadas de mayores precisiones. Al respecto, la representación por parte de Coseriu de su concepción de los tres tipos de perspectiva muestra, miremos ahora el cuadro 3A y debajo el cuadro 3B, muestra con toda claridad, creemos, esa mayor idoneidad de la segunda de estas perspectivas, la paralela, la comparable al concepto de simultaneidad primaria para la transmisión de contenidos verbales en los que no se señale un límite en ninguno de sus dos extremos. Ahí vemos la doble flecha ilimitada tanto a su izquierda como a su derecha. Voy a abreviar ya a ver si terminamos. Y entonces, bueno, pues si podemos subir un poco más la imagen, por favor, Nicola. Así ya está. Encaminándonos a concluir, aunque tenga que haber dejado sin decir y sin hacer algunos comentarios, subrayaremos que el principio de la funcionalidad sigue, por supuesto, en pie. Debemos evitar, eso sí, la tendencia a identificar significante con manifestación formal concreta. Y en este sentido también Coseriu se expresó con elocuencia cuando nos dijo que, cito, para la gramática funcional cada forma corresponde en principio, es decir, salvo en el caso de sincretismo u homofonía, a una sola función de lengua, y formas diferentes corresponden en principio, salvo en el caso de sinonimia gramatical,
a funciones diferentes. Fin de cita. Fin de cita en la que he destacado, mediante la entonación, en la versión escrita en cursiva, ciertos hechos clave en el reconocimiento de los valores gramaticales dotados de valor funcional en un sistema. Si en la práctica del análisis fonológico la conmutación ha de efectuarse respetando una rigurosa igualdad de circunstancias distribucionales, en el análisis gramatical habrá de prestarse idéntica atención a las categorías de posible coaparición en el significado transmitido por unas mismas formas. Así, por ejemplo, fijémonos en los ejemplos 10A y 10B. Una conmutación como la de 10A frente a 10B, la radio anunció que llovía, la radio anunció que llovería en todo el noroeste, es válida porque respeta una identidad nocional de entrada en cuanto al modo verbal, entendido como el que llamamos indicativo cero o valor modal no marcado del sistema, que nos permite entonces reconocer la oposición temporal directa entre un copretérito, llovía, y un pospretérito, llovería. Y por otro lado, también tenemos la conmutabilidad entre dos ejemplos que por despiste no están en estos momentos en sus pantallas, practicable observando una estricta identidad de enfoque temporal, en ambos casos de presente, entre un ejemplo como en estos momentos me lo estoy pasando bien en la playa y en estos momentos me lo estaría pasando bien en la playa. El enfoque temporal no ha cambiado, es el de un presente. La diferencia es de índole modal, la que formulamos en términos generales como no irreal frente a irreal. Una misma forma, con esto ya voy a terminar, una misma forma cantaría se nos muestra así como transmisora de al menos dos combinaciones monotemporales de contenidos, en principio reconocibles en sus realizaciones de pospretérito más indicativo no marcado, por una parte, y presente más indicativo y real, por otra, cuyo doble valor funcional viene garantizado por el respeto a la más absoluta igualdad de circunstancias a la hora de proceder, como hemos procedido, a las oportunas conmutaciones, y nos autoriza a hablar de plurifuncionalidad en el caso de las formas verbales que Guillermo Rojo, por ejemplo, interpretó como expresiones de posibles casos de dislocación. Pero de las necesarias restricciones a la hora de verificar el principio de la funcionalidad en el dominio de la gramática hemos hablado suficientemente en ocasiones anteriores y en este punto. Aquí y ahora es la validez del principio, más aún su condición de principio fundamental del análisis gramatical, como muy bien sabía Eugenio Coseriu, lo que cada vez con mayor convicción deseamos reafirmar al pronunciar nuestras últimas palabras. Y estas han sido nuestras últimas palabras.